conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Bendiciones, amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado el día de hoy. Vamos a estar viendo lo que es la lección número 6 de esta serie que le hemos titulado Doctrina Básica. Hoy tenemos una clase muy larga, amados hermanos, pero yo creo que va a ser de bastante beneficio. Es la única clase que vamos a tomar para hablar acerca de las sectas. Así que hoy vamos a tocar dos de las sectas más grandes que existen el día de hoy. Vamos a ver sus orígenes, vamos a ver cómo se fueron torciendo, amados hermanos, y un poquito de su historia. Así que por favor te invito, ten una Biblia enfrente y también tus notas de la clase porque las vas a necesitar. Amén. También te quiero dejar saber y te quiero recordar, amado hermano, que si todavía no lo has hecho, por favor ve a nuestra página donde vas a poder tener acceso a las tareas, las notas, los exámenes y todo lo demás que estamos poniendo ahí, por favor. De esa manera no te pierdes absolutamente de nada de lo que estamos viendo en nuestra página de instituto. Amén. Ya solamente quedan 4 lecciones más, amados hermanos, de este curso y recibes un certificado. Así que te felicito, amado hermano, por terminar este curso en 4 lecciones más. Mantente fiel hasta la meta porque es de mucha importancia terminar todo lo que uno comienza. Eso marca nuestro carácter. Amén. Bueno, comencemos entonces porque sí tenemos bastantito, amados hermanos, que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar con lo que es la secta de los testigos de Jehová. Miremos entonces lo que el diccionario dice acerca de esta secta. Dice, secta estadounidense desde su sede en Brooklyn, Nueva York, y mediante la publicación de las revistas Atalaya y Despertad, los testigos de Jehová se han extendido por todo el mundo. El origen de la secta se encuentra en las ideas de C.T. Russell, que inició ese movimiento en la década de 1870. Lo interesante de estas sectas, amados hermanos, es que en su mayoría se pueden destruir con un versículo bíblico. Por ejemplo, tenemos aquí la de los testigos de Jehová. Si nosotros miramos Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, nos vamos a dar cuenta de que la misma palabra de Dios nos muestra que algo no está bien con ellos. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y una de las cosas que vamos a entender ahorita que nos metamos a profundizar es la cantidad de profecías que los testigos de Jehová han dicho y no se ha cumplido ni una, hermanos. Es algo impresionante todo lo que ellos han hablado. Y lo interesante es que mucha gente está metida en esta secta. No importando lo que la Biblia ya habla. Mira lo que dice. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere
lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Eso es suficiente para uno decir y despertar realmente y decir, hay algo que no está bien aquí. Yo espero, amado hermano, que mucha gente venga a la luz del Evangelio, ¿verdad? Cuando comiencen verdaderamente a leer la palabra del Señor. Pero miremos entonces cómo originó la religión de los testigos de Jehová. Fíjate que una de las cosas que tenemos que ver es de que los testigos de Jehová y también los adventistas básicamente son primos. Comenzaron con las enseñanzas o sus orígenes los podemos ver desde las predicaciones y las enseñanzas de Miller. Este es el fundador, amado hermano, de lo que se conoce el día de hoy, el Gran Chasco, que vamos a aprender un poquito más adelante. Pero miremos lo que tengo aquí. Dice, Miller publica sus profecías en 1842. Miles de personas lo siguen, incluyendo George Storrs, un ministro de la iglesia episcopal, y Nelson Barber. También se uniría al movimiento. Miller comienza con estas profecías, predicaciones y profecías, y gasta muchísimo dinero en su publicación, amado hermano, diciendo de que un día tal día Jesús se iba a aparecer. Mucha de la gente, amado hermano, comienza a vender sus cosas, comienza a escucharlo, comienza a leer en los periódicos y, amado hermano, comienzan a seguirlo, a este personaje Miller. Se hizo muy popular en ese entonces y mucha gente vendió sus cosas para irse a esperar a Jesús en la fecha que Miller había dado. Lo fueron a esperar a las montañas. Interesantemente, como usted sabe, no iba a ocurrir. La segunda venida, amado hermano, no ocurre. Miller hace nuevos cálculos y nuevamente fracasó. Los seguidores de Miller, desilusionados, abandonan el movimiento, incluyendo a Storrs y a Barber. Pero desafortunadamente, amados hermanos, ellos comienzan a seguir básicamente la misma línea que Miller. En 1871 viene Barber y Russell se unen. Recordémonos de que Barber venía de las enseñanzas de Miller y fue uno de sus seguidores. Ahora Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, viene y se comienza a unir y dice aquí, Nelson Barber está ya profetizando profecías que no se cumplen, o sea, siguiendo sus enseñanzas de su líder Miller, al cual siguió por tiempo, que no se cumplen y son un fracaso. Años después, ambos no se comprenden y la sociedad llega a su fin. Ahora, en 1879, George Storrs muere. Recuérdate que George Storrs era uno de los seguidores de Miller. Él muere y ¿sabes quién es el que lleva a cabo el discurso en el funeral? Exactamente, Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. O sea que Charles Russell pasó mucho tiempo con Barber, los conocía, se hablaban y ambos de estos fueron seguidores de Miller, el creador del Gran Chasco, que lo vamos a ver un poquito después. Entonces mira lo que dice aquí. Russell había adoptado algunas ideas de George Storrs. En el Watchtower de 1906 se habla un poco de su relación entre ambos. Y entonces, después de haber pasado suficiente tiempo con seguidores de Miller, del que originó el Gran Chasco, amado hermano, ahora Russell viene y él decide fundar la entidad Science Watch Tower. Así se llamaban los Testigos de Jehová antes.
Sus libros y libretos llegan a alcanzar circular 16 millones y copias en 35 lenguajes, y en ellos comienza a publicar profecías fallidas, igual que sus compañeros, y siguiendo una serie de doctrinas tomadas del movimiento de William Miller. Por eso es de que varios dicen que los testigos de Jehová son primos con los adventistas, porque tienen sus inicios desde William Miller. Ahora, algo interesante que ocurre es que los adventistas no esconden su origen. Ellos hablan públicamente, tú puedes ir a su página ahorita y ellos ahí te dicen dónde comenzó su iglesia. Mientras que los testigos de Jehová sí, ellos no tan públicamente hablan de esto. Pero es interesante cómo ha venido a ser y a torcerse a gran manera, amados hermanos. Pero comenzaron mal. Comenzaron muy mal. Entonces, miremos ahora algunas otras cositas. Por ejemplo, el gran chasco. Miremos el gran chasco porque es importante que tú sepas qué es. ¿Qué es el gran chasco? Miremos entonces. Entre 1831 y 1844, William Miller jugó un rol muy importante en lo que los historiadores llamaron el segundo despertar religioso. Miller calculó que Jesucristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Más tarde se calculó la fecha en base al calendario ritual judío, en el que el 21 de marzo de 1844 es el 22 de octubre de 1844. Cuando Jesucristo no apareció, los seguidores de Miller experimentaron lo que se conoce como el gran chasco. Miles de seguidores abandonaron el movimiento. Después de examinar nuevamente las escrituras, un grupo remanente concluyó que Jesucristo no debía aparecer en esa fecha, sino que ese día el santuario celestial donde Jesucristo oficia como sumo sacerdote comenzaría a ser purificado mediante un juicio investigador. Ese juicio afecta a quienes han profesado fe en Jesucristo a través de los tiempos, pero no a aquellos que siempre lo rechazaron, para los cuales no es necesario ningún examen de su vida. Esto, amado hermano, lo he sacado directamente de la página de los adventistas. Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Ellos no encubren sus orígenes. Pero como ya te enseñé la línea de tiempo, te das cuenta que Miller influyó en dos seguidores que después se convierten en un tipo de mentores o compañeros de Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová. Y aquí es donde yo te decía de que los Testigos de Jehová han fallado a muchas, amados hermanos, profecías. Predicciones que ellos mismos han fallado, y es importante que nosotros y que tú las tengas, porque recuérdate lo que habíamos dicho: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y es que cuando miramos algunas de sus predicciones o profecías, como ellos le dicen, nos damos cuenta, amados hermanos, que algunas realmente son hasta absurdas, pero fueron reales. Esto lo dijeron ellos. Esto es, amado hermano, cosas de que ellos mencionaron. Por ejemplo, amado hermano, en 1918, ellos sacan esta profecía. Por lo tanto, podemos confiadamente esperar que 1925 marcará el retorno de Abraham, Isaac, Jacob y los profetas fieles de la antigüedad, particularmente los mencionados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, en una condición de perfección humana.
Esto, amados hermanos, está en el libro que ellos escribieron, o la revista. Millones que ahora viven no morirán jamás. Amén. En la página 89. Démonos cuenta, amados hermanos, que una tras otra, yo tengo una lista grande de profecías que los testigos de Jehová han dado y no se han cumplido. Mire, por ejemplo, esta otra. Russell dijo que la Iglesia Católica terminaría en 1914. Amén. No se cumplió nada de esto. Absolutamente nada. Russell dijo que el Armagedón tendría lugar en 1915. Tampoco se cumplió. Russell dijo que en el año 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidos. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que ellos sacaron un montón de profecías. Yo tengo aquí tal vez unas 10 profecías más, o contando estas, que ellos han dicho, amados hermanos, y no se ha cumplido ni una de ellas. Vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que no solamente en sus predicciones han hecho graves errores, sino que también ahora tenemos graves problemas en su traducción de la Biblia, que ellos le titulan traducción del Nuevo Mundo. Miremos por favor algunos de los versos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 8. En la Reina Valera dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mientras que en la traducción del Nuevo Mundo, o sea, la traducción de ellos, dice: pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás. Ellos tienen un grave problema en llamarle a Cristo Dios. Ellos tienen un grave problema con eso. Y dice: y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Lo que ellos no saben, amados hermanos, es, o tal vez no sé si sepan, pero una de las cosas que debemos de saber es que este verso realmente origina en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Su origen está en Salmos 45, versículo 6. Vayamos ahí, por favor. 45, versículo 6. Y vamos a ver cómo es que lo mencionan aquí. Estoy leyendo de Salmos 45, 6. Ese es el origen de este verso. Y démonos cuenta que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Pero miremos el contexto, porque por eso los traje al Antiguo Testamento. Mire, amado hermano, lo que está diciendo. Está diciendo: tu trono, oh Dios. ¿Verdad que sí? Tu trono, oh Dios. Entonces, lo voy a poner aquí en este color para que lo miremos. Es eterno y para siempre. Pero, ¿te das cuenta lo que dice aquí? Dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Esto ellos no lo pueden quitar. Estamos viendo de que están hablando de Dios, pero ese Dios tiene un Dios. Nosotros entendemos bien eso porque creemos en la Trinidad. Uno están hablando de Jesús y el otro están hablando del Padre. Amén. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, ¿cómo pueden encubrir ellos esto y cambiar la Biblia a tal grado como lo miramos aquí? Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono. Es que eso no lo dice la Biblia. Dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y ya miramos su contexto, y ya miramos de dónde viene ese verso. Y es que cuando vamos a lo que es el original, ahí te lo puse, en la parte de arriba está en español, en la parte de abajo está en griego,
y en la de más abajo está en griego transliterado. Y mira lo que dice. Lo dice como lo muestra la Reina Valera. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. No dice Dios es tu trono. Lo podemos ver ahí. Pero no es suficiente, no es necesario, mejor dicho, mostrar esto porque ya vimos su contexto en el Antiguo Testamento, donde miramos de qué está hablando. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Nos damos cuenta? Cuando ya habían dicho Dios anteriormente. Bueno, entonces hay bastante que ellos han hecho cambios tremendos a su Biblia, amados hermanos, con tal de ajustarla a lo que es su doctrina. Miremos otro de sus versículos que ellos han cambiado, amados hermanos, de la palabra del Señor. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1. En la Reina Valera dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en la traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y es que ellos tienen un grave problema con mostrar de que Jesús es Dios. Ese es el grave problema que ellos tienen. Lo tratan de ocultar de cualquier forma posible. Por ejemplo, una de las cosas que ellos tienen desde su página, amados hermanos, tú puedes encontrar varias de sus creencias. Ellos niegan que Jesús es Dios y creen que es el arcángel Miguel. Esto que vas a leer ahorita a continuación lo saqué directamente de su página de ellos. Dice así pues, la Biblia habla tanto de Miguel y sus ángeles como de Jesús y sus ángeles. Dan los versículos bíblicos ahí. Y dice, la palabra de Dios no dice en ningún lugar que existan dos ejércitos de ángeles fieles, uno dirigido por Miguel y otro por Jesús. Por lo tanto, es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. La lógica, amados hermanos, de donde ellos han agarrado muchas de sus doctrinas, y no dudo de que estén involucrados espíritus de engaño y de mentira en sus doctrinas. Y la forma que ellos han ganado millones de seguidores, amados hermanos, es por medio de espíritus engañadores, como lo dijo ya la palabra de Dios. La Biblia es clara ahí en Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Amado hermano, Miguel es solamente el príncipe encargado de proteger al pueblo de Israel. La Biblia claramente dice en Colosenses, en Efesios, de que Jesús está sobre todo principado. Pero ellos, por medio de la lógica, han sacado conclusiones erróneas, totalmente erróneas. Y es que hay una lista que tengo yo aquí de sus diferentes creencias falsas, amados hermanos, que ellos han sacado el día de hoy. Por ejemplo, ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios, niegan la Trinidad, niegan la deidad de Jesús, no creen en el infierno, amado hermano, niegan la resurrección de Jesús. Mira qué tremendo. La resurrección de Jesús, ellos piensan y dicen que Jesús resucitó, pero en espíritu, no en un cuerpo glorificado, como creemos nosotros los cristianos. Creen en que los 144,000 fieles son los únicos que van a ir al cielo. Y también, amado hermano, creen que el milenio empezó en 1874. Eso es lo que dice uno de sus documentos que ellos han sacado para lectura. En el año 1877 se publicó un libro titulado Three Worlds or Plan of Redemption, que significa tres mundos o plan de redención, en el cual los dos líderes expusieron más ampliamente su opinión de que el milenio se había iniciado en 1874.
74. Esto lo saqué directamente del Diccionario de Creencias, Religiones y Sectas. Amado hermano, es de mucha importancia que nosotros tengamos cuidado. Y si tienes familiares que están en los testigos de Jehová, ora por ellos. Necesitas rescatarlos de ahí. Es increíble la cantidad de falsas doctrinas que ellos han sacado. Pero también, amado hermano, vamos a entrar el día de hoy a ver lo que es los adventistas, que como ya te lo he estado viniendo diciendo, los adventistas del séptimo día, amados hermanos, son una secta que la consideramos muchos de nosotros como primos de los testigos de Jehová. Tienen su inicio ahí, amado hermano, con las enseñanzas de Miller. Las mismas enseñanzas que influenciaron en Russell. Bueno, vayamos entonces a lo que dice el diccionario y te lo voy a enseñar directamente del diccionario para que tú mires lo que el diccionario dice, que a mí me llamó bastante la atención. Vamos a ver, aquí está. Mira lo que dice. Adventista del séptimo día. Denominación cristiana fundada por seguidores de William Miller y otros cristianos. Esperaban la inminente segunda venida de Cristo. Empezó a formarse en 1844, pero debido a las predicciones incumplidas de Miller, se organizó oficial y definitivamente en 1863. Ojo con esto. Su nombre revela el énfasis tanto de la segunda venida como en la observancia del sábado o séptimo día. Práctica que tomaron de los bautistas del séptimo día y otros creyentes. Entre sus fundadores estuvieron Joseph Bates y Helena Harmon White. Es interesante, amados hermanos, cómo ha crecido las doctrinas por espíritus engañadores. Miremos algunas de sus falsas doctrinas. Por ejemplo, esta. La expiación incompleta. Los adventistas enseñan que Jesús entró en el santuario celestial en el año 1844 después de Cristo y en el momento actual se encuentra cumpliendo su obra de expiación. Bueno, si te recuerdas, 1844 fue la segunda fecha que dio William Miller de cuando Jesús venía, después que falló a la primera. Y amado hermano, entonces el grupo que se desprendió de las enseñanzas de William Miller, ellos, porque William Miller, según lo que yo había leído, William Miller salió diciendo que él no sabía, después de la segunda vez, salió diciendo que él no sabía interpretar la profecía bíblica. Pero este grupo, en necedad, dijo, no, sí, ocurrió algo, pero no lo pudimos ver. Ocurrió en el cielo. Y esto es lo que ellos dicen que ocurrió, que Jesús entró en el santuario celestial. Yo creo, amados hermanos, que probablemente William Miller se hizo a un lado al haber fallado 2 veces, según lo que yo he leído, pero este grupo decidió seguir. Y ese grupo después se convirtió en los adventistas. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esta falsa doctrina que ellos tienen? Miremos por favor en Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Mira lo que dice. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y mire lo que dice. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Biblia nos está enseñando no que Jesús iba a entrar en 1844, sino que nos lo muestra como tiempo pasado hace más de 2000 años.
donde Jesús entró por nosotros. Entonces, claramente, amados hermanos, hace 2000 años, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió y después resucitó, en ese momento, amados hermanos, que Él resucita, Él entra en el santuario celestial. Por eso es de que le dice a María, le dice: no me toques porque todavía no he ido al Padre. En ese momento, Él está en transición del infierno, ¿cómo se llama esto? Del seno de Abraham, ¿verdad? Donde está llevándose a todos los cautivos, se los está llevando y está yendo al cielo con el Padre. Y entra, amados hermanos, inmediatamente. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque también nos lo dicen otros versículos bíblicos. Vayamos, por favor, ahí a lo que es capítulo 10, versículo 10 de Hebreos. 10:10. Mira lo que dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nos deja claro, amados hermanos, de que no necesitó entrar otra vez en 1844, sino que una sola vez. ¿Por qué estoy haciendo un énfasis tan fuerte en esto? Porque la iglesia de los adventistas, la secta de los adventistas es muy fuerte. El día de hoy tiene muchas iglesias y hay mucha gente engañada dentro de esa secta. La Biblia es clara, es solamente estudiarla, amados hermanos. No sé de dónde y qué espíritus han usado, amados hermanos, estas sectas para enseñar su doctrina y para que tanta gente los siga. La Biblia es clara también, amados hermanos, de que entró al santuario celestial. Al santuario celestial. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Mira lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ni sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De primero nos dejan claro de que Cristo no está entrando al santuario hecho por manos. No fue al tabernáculo de Moisés, no fue al templo de Salomón, no fue al templo de Herodes que está entrando, sino que dice claramente que no hecho de manos. Aquí lo dice. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pero dice que entró una vez para siempre. Yo realmente no sé, amados hermanos, qué dicen los adventistas de estos versículos bíblicos. No sé qué dirán ellos de esto. Miremos otra de las cosas que ellos creen. Ellos creen que de 1844 hasta ahora se está llevando la labor de investigación y de perdón de los pecados. Ellos tienen que acercar su doctrina a 1844 porque fueron una gran vergüenza para toda la comunidad, amados hermanos. Según las historias y lo que he leído, amados hermanos, la gente se burlaba de ellos. Se burlaba de que habían vendido sus propiedades, habían hecho todo eso, se subieron y bajaron, amados hermanos, ya no teniendo absolutamente nada. Entonces, todo lo van a poner, amados hermanos, con esta fecha, 1844. Pero la Biblia es clara. Romanos capítulo 8, versículo 1. La Biblia nos deja claramente, mira lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Claramente dice que ya no hay condenación. También, amados hermanos, la Biblia dice que somos salvos ahora. No se está pasando ninguna investigación desde 1844 para ver quiénes son salvos. La Biblia dice que en el momento que nosotros creemos, en ese momento somos salvos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. En sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Démonos cuenta que hoy mismo somos salvos, si nosotros creemos. Y también, amados hermanos, la sangre de Cristo nos limpia. Ellos están mencionando otras cosas, otra doctrina extraña, pero la Biblia es clara. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Hoy mismo. Entonces, ¿de dónde han sacado estas doctrinas ellos? Ellos las han sacado, amados hermanos, de probablemente, y yo lo creo, ellos han sido engañados por espíritus de engaño. Espíritus, amados hermanos, que los han llevado a estas conclusiones que ellos tienen. Vayamos entonces a otra de las doctrinas falsas que ellos tienen. Tal vez es una de las más importantes en su religión, en su secta. Y esto, amados hermanos, a causa de esta mujer que fue una de las principales en su secta, amados hermanos, Ellen White. Y vi en ellas, esa es una de las visiones que ella tuvo, yo creo que fue visión o sueño, no recuerdo. Y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4, en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía rodeado de un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Bueno, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que la Biblia es clara con respecto a los mandamientos. En primer lugar, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios dice exactamente cómo estaban puestos, amados hermanos, los mandamientos. Y ella describe aquí cómo ella vio los mandamientos de las tablas de Moisés. Pero la Biblia dice claramente cómo estaban los mandamientos, y lo que ella está viendo aquí contradice lo que la Biblia dice. Mire por favor Éxodo capítulo 32 y me surge una pregunta. ¿Será, amados hermanos, que la gente en este entonces no leía la Biblia y por eso era tan engañada? No sé, pónmelo en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Por qué tanta gente era engañada? Y el día de hoy, ¿por qué siguen siendo engañados? Si por falta de lectura bíblica. Mira lo que dice capítulo 32, versículo 15 de Éxodo. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Ahora, quiero recordarte, ¿cómo nos dijo ella que estaban las tablas? Ella nos dijo que estaban en la otra. Vamos a ver, dice, y vi en ella los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla habían 4
En la otra 6, los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, o sea que ella los vio de frente. Eso es lo que nos está tratando de decir esta visión que ella dio. Los vio de frente, en una había 4 y en el otro habían 6, pero la Biblia no dice que así estaban los mandamientos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente, dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. O sea que ella no pudo haber visto 4 mandamientos de un lado y 6 mandamientos del otro, porque eso solo se mira en las películas. Amado hermano, la Biblia es clara de cómo estaban escritos los mandamientos en las tablas. Esta es una visión falsa. No puede contradecir lo que nosotros miramos en visiones o en sueños, lo que la Biblia enseña. Y la Biblia es clara. Las 2 tablas estaban escritas por ambos lados. Ahora, regresemos entonces porque vamos a descubrir aquí algunas otras cosas de importancia. Entonces ya sabemos de que desde el principio la razón mayor, una de las razones mayores por las cuales ellos guardan el sábado es por esta mujer Ellen White o Elena White, yo creo que se dice en español. Pero miremos entonces ahora, ¿enseña la Biblia que la iglesia debe guardar el sábado? La Biblia es clara y dice que el sábado es la señal del pacto con Israel. Éxodo capítulo 31, versículo 12, nos dice claramente que esa es una señal del pueblo de Israel con Dios. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, amado hermano, esta es una señal del pacto mosaico. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. ¿Qué dice de cuál es la señal del nuevo pacto? Amado hermano, la Biblia nos lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Esta es la señal del nuevo pacto. Te lo voy a poner en otra versión para que le entendamos un poquito mejor. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el pacto. Esa es la señal del pacto que nosotros tenemos con Dios. El Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Cada pacto ha tenido un sello. El sello del pacto mosaico fue el sábado, pero el sello del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Por eso hemos hecho un énfasis, amado hermano, en el curso de Espíritu Santo se ha hecho un énfasis acerca del Espíritu Santo en el capítulo 8, que tiene que traer una convicción al creyente, ¿verdad? Como lo dice ahí el capítulo 8. Es de mucha importancia esto, amado hermano. Miremos qué sigue diciendo la enseñanza. La primera iglesia escribió una carta al respecto de esto. Tú tienes una carta en tu Biblia. Hechos capítulo 15 es una carta que mandó la primera iglesia porque ya había gente molestando a los creyentes, que eran que no eran judíos. Ya los estaban molestando con regresar a las cosas de la ley.
Y mira lo que escribe la primera iglesia. Los apóstoles de la primera iglesia dice esto, versículo 22, 15-22 de Hechos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Mire lo que dijeron. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, o sea, ya habían personas molestando a los gentiles cristianos. Saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Y mira, es claro lo que dice aquí, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. 4 cosas: que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que ha sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Pásenla bien. Eso es todo lo que los apóstoles les mandaron. No les dijeron guarden el sábado, circuncídense, nada más. Más bien, sigan las enseñanzas de Jesús, por supuesto, pero también guárdense de estas 4 cosas. Es por eso, amados hermanos, que encontramos anteriormente que ellos están teniendo una plática entre los apóstoles. Mire lo que dice aquí Pedro. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Estamos viendo Hechos 15, 10 y 11. Amado hermano, es claro lo que está enseñando ahí la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ver otro de los puntos. El reposo de Dios es Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Bueno, vayamos a lo último entonces. ¿Por qué la iglesia evangélica comenzó a reunirse los días domingos? Ellos tienen un grave problema con que el cristiano se reúna los días domingos. ¿Por qué? Bueno, ellos enseñaban, amados hermanos, que la observancia del sábado es el sello de Dios. Y el sello del anticristo sería lo opuesto a esto, o sea, el domingo. Eso es lo que ellos enseñan. Desde la primera iglesia se comenzaron a congregar los días domingos y lo ponían así. Una de las razones mayores es porque Cristo resucitó en el primer día, o sea, el día domingo. Marcos 16:9 nos muestra eso. Cristo resucitado se manifestó el día domingo. Amén. Lucas 24:13, Juan 20:13 al 19. El Pentecostés vino en día domingo. La iglesia del primer siglo tenía muchas razones por las cuales comenzó a reunirse los días domingo.
domingos. La primera iglesia comenzó a reunirse los días domingos a partir el pan, Hechos 27 y 1 Corintios 16, 1 al 2. Y comenzaron a llamar el día domingo como el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Por último, amados hermanos, ellos no creen tampoco en el castigo eterno. La señora White dice que la teoría del castigo eterno es una de las doctrinas falsas que constituyen el vino de la abominación de Babilonia. La próxima semana vamos a entrar, amados hermanos, a ver lo que es la doctrina del infierno. No te la puedes perder. Dice la palabra del Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. A causa de no leer la palabra y no estudiar la palabra, mucha gente se está perdiendo. Se está yendo a diferentes religiones, a diferentes iglesias y diferentes sectas. Tengamos cuidado. Te espero la próxima semana para ver entonces esta doctrina del infierno y vamos a hablar también acerca de la caída de Lucifer. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos.